El día de hoy, hermanos, vamos a hablar acerca de lo que es la familia, lo que es el perdón en la familia y usted, cómo nosotros encajamos en el plan de Dios. Hay veces, por la razón de la sociedad en que nosotros vivimos, en donde nos encontramos, un ritmo de vida rápido, una filosofía materialista, enfocada en el individualismo, enfocada en adquirir bienes materiales y pensando que esto nos da identidad y define nuestra vida y determina si hemos tenido éxito o no. La razón de eso a veces es fácil olvidar que la familia de Cristo es un regalo de gracia del Señor. Es un regalo del reino. En cualquier momento, hermano, este regalo se nos puede quitar, se puede privar. Ha pasado en otras naciones. De hecho, esta nación, Estados Unidos, fue fundada por esa razón, porque hubo personas que venían del viejo continente buscando una libertad para adorar a Dios, porque no la tenían en el lugar donde estaban. Ahora, últimamente, como estaba predicando nuestro hermano pastor, estamos viendo que las libertades que nosotros gozamos aquí el día de hoy, poco a poco se están quitando y la persecución ya ha empezado a nivel intelectual, primero en las escuelas, ha empezado a nivel social, ahora hasta a nivel legislativo de leyes, que la Corte Suprema declaró, recuerdan ustedes, la primera declaración que hicieron, que nos afecta directamente a las personas de fe en la cuestión del matrimonio homosexual. Hemos visto personas, cristianos, que no piensan en eso, que han sido llevados a la cárcel por eso. Vimos el caso de la pareja que tenían un negocio de hacer pasteles para bodas, y porque ellos dijeron a una pareja homosexual que se rehusaban a hacer ese pastel porque iba en contra de sus creencias, los llevaron a la corte y el juez les mandó pagar restitución de $140,000, me parece, por haberse negado a hacer eso. Entonces la persecución, hermanos, ya ha empezado en nosotros, de manera de que lo que usted goza el día de hoy y tiene la libertad de venir a gozar como familia del Señor, el reloj ya ha empezado a contar y muy pronto va a expirar esa libertad, como ha pasado en otros países. El tiempo que nos separa de esta realidad que tenemos ahora, otra realidad diferente que otros hermanos nuestros en la fe alrededor del mundo ya sufren, puede ya ser muy corto. Ahora, ¿qué es la familia de Cristo? ¿Qué entendemos nosotros por familia de Cristo? Y el concepto, hermano, es un concepto muy profundo. De hecho, el concepto de la familia de Cristo es un concepto eterno. Una vez que usted está en la familia de Cristo, está por la eternidad. ¿Lo creen ustedes así? ¿Lo han confesado de tal manera? Y así es. El ser miembro de la familia de Cristo implica el compartir intereses, deseos y motivaciones comunes. Lo que más me interesa a mí, si yo soy parte de la familia de Cristo, lo más seguro es que lo que más le interesa a usted también. ¿Y qué es eso? ¿Qué vino a hacer Jesucristo? ¿Qué dijo Él? Yo vine aquí a hacer la voluntad de mi Padre, dice, a traer este mensaje. De manera que los que están en la familia de Cristo, ese es el interés primordial, la voluntad de nuestro Padre y darle gloria a Dios. La comunión en la familia requiere el invertir tiempo entre los que son miembros de la familia, comunicándose, invertir tiempo cuidándose uno al otro, ayudándose el uno al otro, amando y edificando a la otra persona. Y la intimidad es un aspecto inherente de la comunión en la familia de Dios. Cuando decimos intimidad, quiere decir de que yo no soy hermano de nuestro hermano Palo Alto, simplemente porque lo conozco, porque es mi conocido por años. La intimidad quiere decir que Él está unido en espíritu, alma y cuerpo con el Señor y yo lo estoy también, de manera que esa unión es entre los dos, entre Él y yo. Y en el momento que yo necesito de esa unión con Él, Él está ahí para responder y yo estoy para responder con Él. Es algo íntimo. Es algo íntimo, eterno y poderoso. Y de esa manera hemos de verlo. A veces debemos preguntarnos si nosotros que gozamos esta libertad que tenemos, como decimos hace rato, verdaderamente la valoramos y la apreciamos. Ha habido hermanos, desde el principio de la iglesia primitiva, de hecho, podemos ver que cuando los primeros cristianos se llegaron al Señor, se bautizaron en el nombre de Cristo, inmediatamente se volvieron el blanco de persecución y muchos de ellos fueron muertos, y de una manera violenta, de una manera grotesca. Y ni aún así negaron el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque era algo más poderoso que la muerte física misma. Era una vida eterna, lo que los había traído esta familia. Y a veces no valoramos eso. Estamos en una sociedad donde no tenemos ese tipo de persecución que nos pueda costar, que nos lleven al calabozo, o a la guillotina, o a la cruz, como nuestro maestro. Hay otros que sí lo han vivido, otros que lo están sufriendo. ¿Cuántos de ustedes recuerdan las atrocidades que ocurrieron en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, especialmente en Alemania y en Europa?
el holocausto, la persecución de los judíos y la persecución de todos aquellos que estaban en contra de la filosofía de Hitler y que ayudaban a los judíos. Y pues, por consecuencia, esos eran los cristianos, porque los cristianos eran los únicos que tenían valor para decir, esto que se está haciendo está mal. Esto que se está haciendo es el pisotear lo que es la imagen de Dios, el hombre, crearlo y una creación de Dios y que lo estén matando de tal manera, experimentando en el hombre como si fuera un conejillo de Indias, haciendo cosas horribles, aborrentes. Uno de ellos fue un pastor que se llamaba Dietrich Bonhoeffer. No sé si ustedes han oído de él. Vino a ser un héroe de la fe de esos tiempos de Alemania hasta el día de hoy. Se le reconoce como tal. De hecho, él escribió varios tratados, varios libros acerca de teología y acerca de la vida cristiana y se estudian el día de hoy en nuestros seminarios. El pastor Bonhoeffer fue perseguido por lo que le llamaban el Third Reich de Alemania, por estar en contra de Hitler y de su filosofía y por ayudar a los judíos y a los cristianos. Hitler, cuando recién empezó a ejercer su poderío, él empezó por la mente. Dijo, mi deseo, mi estrategia va a ser, dice, separar esta generación de la generación de sus padres y lo voy a hacer a través de la escuela, de lo que les enseñamos en los salones y también a través de las iglesias, lo que se predica en los templos. Y una vez que haga eso, dice, voy a crear una sociedad, dice, de jóvenes sin conciencia, sin moral, dispuesta a seguir todo lo que yo les diga que sigan. No contaba él que iba a haber cristianos que estaban dispuestos a morir por decir eso no está mal, la Biblia nos enseña de otra manera. El pastor Bonhoeffer fue uno de ellos. Él escribió un libro que se llama Life Together, la vida juntos. Y en este libro él escribe lo siguiente. La presencia física de otros cristianos es una fuente incomparable de gozo y fuerza para el creyente. ¿Cuántos de ustedes han experimentado el refrigerio que es el que otro hermano o otra hermana venga a visitarlo en su tiempo de necesidad? Hay veces que los hermanos, ellos mismos en sí, en su persona, humanamente no traen la respuesta ni la solución a la crisis que usted tiene, pero el simple hecho de que lo visiten, puede usted reconocer la bendición de Dios en ello, amén. Una de las estrategias contra Bonhoeffer, los alemanes dijeron, ¿cómo vamos a castigar? Porque Hitler lo quería muerto, pero lo quería muerto con dolor y despacio. Y dijeron entonces ellos, ¿cómo vamos a matar a un cristiano que piensa que morir por el Señor es un privilegio, una bendición? Trataban de buscar muchas maneras. Mira lo que dice aquí. Bonhoeffer en su libro continúa diciendo, el cristiano prisionero, el cristiano que se encuentra enfermo, el cristiano en el exilio, ve en la compañía de otro hermano cristiano el símbolo personificado de la gracia y la presencia de la Trinidad de Dios. ¿Por qué dice él esto? La táctica que se usó contra Bonhoeffer fue de separarlo de su familia, pero más que su familia, de su familia cristiana. Se lo llevaron de prisión a prisión, a prisión y a prisión y a prisión. Lo vieron botando por todas partes, de manera que llegó un punto que aún ni siquiera los que estaban a cargo de las prisiones sabían dónde estaba Bonhoeffer. Mucho menos sus familiares, mucho menos los hermanos cristianos. Llegó al punto de que Bonhoeffer estaba aislado de todo el mundo y lo que él más quería, lo que él se quejaba no era del hambre, no era del frío, no era de los golpes. Lo que más le dolía a él era la falta de ver a otro hermano cristiano. Era estar desconectado de esa familia eterna que son aquellos los redimidos por Jesús como lo somos usted y yo. Y por eso escribe de esta manera. Él pudo ver, experimentar en su propia vida lo que es gozar de esta libertad, lo que es la familia del Señor, poder ir a la casa de mi hermano, visitarlo, orar por él, que él ore por mí, o venir a la iglesia, levantar mis manos, alabar a Dios, y luego experimentar lo que es quitar todo eso y aislarlo uno y vivir solo. Después de haber conocido lo que es la bendita Santa Comunión de la Iglesia de Dios, estar separado fue un tormento grande para él. En la Biblia también encontramos que las metáforas o las ilustraciones que se usan para describir a la iglesia son todas ellas colectivas. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando Dios lo llamó a usted o me llamó a mí, no nos llamó para que fuéramos un Rambo. ¿Sabe qué es un Rambo? ¿Cuántos de ustedes han visto la película de Rambo? Que él solo se enfrenta a un ejército entero y él solo los derrota. Y son bien fantasiosas, ¿verdad? Pero si no tiene nada bueno que hacer, a veces lo entretiene. Pero Dios no lo llamó a usted para que fuera un Rambo, no, lo llamó a usted para que fuera parte de un equipo, de una familia. De manera que en la Biblia todas las ilustraciones que se usan definen la iglesia de esa manera. Todas ellas tienen la idea de que es unidad, compañerismo, amistad y comunión. Algo profundo, hermano, algo fuerte, algo que no se puede quebrar por ninguna razón.
¿Qué puede quebrar el lazo de la sangre de Cristo? ¿Qué puede ser más poderoso que el ministerio del Espíritu Santo en la vida de los creyentes? Nada. Por ejemplo, en Efesios 5 dice la Biblia que Cristo es el esposo y nosotros somos ¿qué? En la novia, ¿verdad? La iglesia viene a ser la novia. En Juan 15 dice que Cristo es la vid verdadera y los cristianos creyentes son las ramas que de esa vid verdadera de Cristo recibimos la vida y también damos fruto. En Juan 10 dice que Cristo es el buen pastor que salva, que protege, que guía, que alimenta, y nosotros la iglesia somos el rebaño, las ovejitas. Unas más chonchitas que otras, pero todas ovejitas, ¿verdad? ¿Y por qué se me quedaron viendo así? Hay muchas metáforas, ¿verdad?, que se escribe. Siempre me ha llamado la atención desde pequeño por qué Dios nos comparaba con ovejas, ¿verdad? Yo pensaba que porque se veían limpias y muy acolchonaditas. Pero en realidad la razón es otra que parece que cuando uno lo entiende, dice, ay, pues ¿por qué el Señor nos ve de esa manera? ¿Cuál es una de las características que diferencian a las ovejas de otros animales? ¿Ustedes saben? ¿Ah? Son dóciles. Pero la característica de una oveja es que la oveja es un animal no muy inteligente, de hecho es un animal muy tonto. Las ovejitas. No saben cómo protegerse, no saben identificar el peligro. De hecho, es más, no saben ni cuándo parar de comer. Y por eso me parezco una oveja, ¿verdad? Los pastores que estén vigilándolo porque se pueden hasta jibar de tanto que comen. Estaba escuchando el otro día una explicación de un pastor y dice que en el área de Escocia se da también eso de que hay muchos pastores que crían las ovejas. Esos lugares son tan helados, necesitan ovejas para hacer lana, para hacer abrigos para el frío. Y dice, hay ocasiones en que las ovejas, dice, andan buscando el zacate salvaje que les es muy dulce para su boca. Pero casi siempre ese zacate salvaje está en los lugares más remotos, y no sé si han visto cómo es Escocia e Inglaterra. Está un zacate verde y eso, y 3 pasos más está un precipicio de 100 pies hasta abajo, de 100 metros. Y hay repisas y las ovejas andan buscando y ven una y se dan un brinco y caen a esa repisa. Pero ya no pueden regresar. Pero eso no les importa, ni se dan cuenta de eso, nomás están viendo el zacate y se ponen a comer el zacate. ¿Y qué creen que hacen los pastores? Yo dije, no, pues van y la salvan de inmediato, ¿no? Dice, el pastor se le queda viendo y ahí la deja. Y se va, está cuidando las otras, y llega al siguiente día, y la oveja está, se acabó todo el zacate, está reposando y la deja ahí, sigue cuidando, venga después de 2 días, y ya la oveja está un poco hambrienta de vuelta, la deja ahí más tiempo. Y viene cuando la oveja ya está casi languiciente, sin falta de energía, porque no ha comido. ¿Y saben por qué hace eso? No para enseñarle una lección. Dicen que las ovejas son tan, como digamos así, tan desobedientes, tan tontitas, que si el pastor inmediatamente va a agarrarla, la oveja ve que viene y brinca, y va a brincar al vacío. Y ha pasado, porque son de esa manera las ovejas, no ven el peligro. Entonces el pastor se espera que la oveja no tiene nada de fuerza para que no vaya a hacer el intento de brincar y se mate a sí misma. Entonces va y la rescata. Y es más o menos así como el Señor nos encontró a nosotros, ¿no es así? A muchos de nosotros, al punto de muerte a veces, sin ninguna solución, sin ninguna esperanza, con un sabor amargo en nuestra boca, con un espíritu quebrado, con un corazón deshecho, falta de identidad. En ese momento Dios ha venido con nosotros y ha sido el gran pastor de nosotros. Y nos ama a todos por igual, hermano. Aunque haya, como dijimos una vez, unas ovejas más bonitas que otras, o más gorditas, pero todas somos ovejas. En Colosenses 1:13, la Biblia dice que nosotros somos como un reino, donde tenemos solamente un rey, nuestro Señor. Efesios 2:19, somos una familia eterna y celestial. En Efesios 2:20 y 22 dice que somos un edificio puesto, bien armado, concertado, donde Cristo es la piedra angular. Pero hay una metáfora en el Nuevo Testamento que no existe en el Antiguo Testamento, y esta la trajo nuestro Señor Jesús. Y esa es en la que nosotros somos el cuerpo de Jesús y Él es nuestra cabeza. Y esto es más profundo que la familia. ¿Por qué? ¿Cuántos de ustedes tienen hermanos o hermanas o parientes cercanos que no han visto en mucho tiempo? Quizás algunos de nosotros, ¿verdad? Y aunque los queremos y el momento que nos encontramos con ellos podemos platicar como si apenas los vimos ayer, aunque están separados podemos seguir nuestra vida normal, ¿no es así? Seguimos siendo padres, hijos, trabajamos, vamos a la iglesia, etc. Aunque amo mucho a mi hermano, vive en Phoenix y no lo veo muy seguido, sé que es mi hermano, pero puedo hacer mi vida sin que él esté cerca de mí. Pero ¿cómo podría hacer usted su vida si de ejemplo, saliendo de aquí tiene un accidente y le tiene que amputar una pierna? ¿Cómo sería el día siguiente?
¿Sería igual que esté su hermano separado a que esté su pierna separada? No, ¿verdad? ¿Qué tal si tiene un accidente en el trabajo, un flamazo y de repente lo deja ciego temporalmente? ¿El día siguiente podría ser igual que el día anterior? No, ¿verdad? Porque ahora es mi cuerpo. Es algo que está conectado conmigo, donde fluye la sangre misma por todo órgano que tengo yo. Y es la manera, hermano, en que Dios ve a nosotros, a la iglesia. Que estamos unidos así de esa manera como un cuerpo, ya no como una familia. Porque ahora el Espíritu de Dios vive en usted y vive en mí. Estamos unidos. De manera que vamos a discutir qué es la base de nuestra familia. ¿Qué creen ustedes que es lo que por ejemplo, califica a mi hermano Iván a que él sea mi hermano, o que yo sea el hermano de Iván y el hermano de Luis? ¿Qué produce eso? ¿Qué es lo que le da el derecho a usted a ser parte de la familia? ¿Qué será? La salvación, exactamente. Primera de Juan 1, del 1 al 4 dice: lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, y está hablando de Jesús, lo que hemos tocado con las manos, esto les anunciamos respecto al verbo que es vida. Esta vida se manifestó, nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella, y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado. Les anunciamos lo que hemos visto, lo que hemos oído, para que también ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa. ¿Por qué? Porque ustedes son nuestra familia también. Porque tú me perteneces a mí, yo te pertenezco a ti, y nosotros nos pertenecemos a Dios. La base de nuestra familia entonces es la salvación, el lazo que es Jesucristo. De manera que vemos que la proclamación del Evangelio no es el final, sino es el comienzo. Aunque la salvación es individual, el Señor trata con usted individualmente y le dice: tú eres pecador, estás perdido, necesitas de mí, yo soy la solución, tú lo aceptas. Eso es personal, pero inmediatamente se vuelve algo corporal en la familia del Señor. Entonces el propósito de la salvación es crear la familia. Dice 1 Corintios 6:17, el que se une al Señor se une a Él con el Espíritu. Pero si mi hermano Villagómez está unido al Señor y yo también, entonces ¿qué quiere decir? Que él y yo también estamos unidos, ¿verdad? Por consecuencia. Así que si él es parte de la familia y yo soy parte de la familia, él es mi pariente en el Señor, es mi hermano en el Señor. Bonhoeffer, otra vez el pastor lo expresa de la siguiente manera: soy hermano de otra persona por lo que Cristo es en mí y por mí. Y esa otra persona viene a ser mi hermano por lo que Cristo ha hecho en él y por él. O sea que no es mi voluntad ni su voluntad. Aunque no le caiga bien o no al hermano Villagómez, soy tu hermano, brother. ¿Cómo la ves? ¿Y por qué? Porque Dios nos escogió. De manera que no es el nivel de espiritualidad mío o el de él. No es lo que yo haga o lo que no hace, que es lo base de nuestra comunión, es el sacrificio de Jesucristo. La obra redentora de Jesús viene a ser nuestra comunión. Ahora, ¿cuál es la naturaleza de nuestra familia? ¿Qué es lo primero que ocurre entre familia, verdad? Y tenemos aquí que es compartir. En el tiempo de la iglesia primitiva, ¿recuerdan ustedes qué fue lo que pasó cuando Pedro predicó el mensaje en el día de Pentecostés? 3,000 personas vinieron a conocer a Cristo y después otros miles y otros miles. Esas personas no eran locales, venían de lejos y tenían necesidad y había que suplir la necesidad. Empezaron a compartir todo lo que tenían. Tuvieron que compartirlo. El pagano Aristides, un historiador, al observar a los cristianos dijo: ellos se abstienen de toda impureza, aferrados a la esperanza de recompensa que viene en otro mundo, que es la fe del cristiano, ¿verdad? Nuestra resurrección completa. Y dice que cuando hay alguien que de ellos que no tiene abundancia de bienes, ellos ayunan por 2 o 3 días con el fin de proveer para esa manera el alimento que otro necesita. Así es como se portan los cristianos. Y para él decía: ¿cómo puede ser posible que hagan esas cosas? ¿Qué los lleva a tener tal tipo de conducta? ¿Están locos? ¿Cómo van a pasar hambre para que otro se coma su taco? Pues ¿cómo va a ser posible? Pero ese es el amor, es la naturaleza de estar en la familia de Dios que compartimos. ¿Por qué? Porque mi Dios es tu Dios. Entonces tú eres mi hermano. Si necesitas algo, yo te lo voy a dar. Vemos también que el símbolo de nuestra familia, hermano, es la comunión. Y esto es lo que hace fuertísima nuestra familia. Y al hablar de comunión a veces lo decimos como algo muy pasadero, ¿verdad? Como algo muy sencillo, que no tiene trascendencia, pero la comunión con el Señor es algo eterno.
Decíamos al principio del servicio que Dios nos llamó desde antes de la fundación del mundo para hacer las obras que Él ya había destinado que tú y yo hiciéramos. Imagínense eso. Aparte de eso, cuando Jesucristo se iba a ir, dijo, voy a hacer morada para que donde yo estoy, tú también estés conmigo. ¿Por qué? Porque me interesa que todos ustedes estén conmigo. Primera de Corintios dice, hay un solo pan del cual todos participamos, por eso aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo. Cuando participamos de la cena del Señor, eso es lo que estamos simbolizando, nuestra comunidad. Que todos hemos comido el cuerpo de Cristo, que el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo nos ha resucitado y por esa razón esta comunión no se puede quebrar, porque ese sacrificio es de consecuencia eterna. No hay nada que se pueda sobreponer a ello. Como repaso, ¿cuál fue la base de nuestra comunión? La salvación. ¿Y cuál es la naturaleza de nuestra comunión? El compartir. ¿Cuál es el símbolo? La comunión. Ahora se imagina que algo tan preciado como es la familia de Dios, se tenga que tener cuidado de ella. En los bancos, por ejemplo, ¿dónde se encuentran los rollos de dinero en el banco? En el mostrador, cuando usted entra, ¿dónde están? Están en la caja fuerte, ¿verdad? Hasta atrás, donde el acceso está solamente restringido para 2, 3 personas y la combinación nomás para 1 o 2. ¿Por qué? Porque está cargada, ¿verdad? Pero ¿por qué la tiene que tener ahí? Por las ratas, dice la hermana. Dice. Y es cierto, porque existe el peligro de que alguien quiera tomar lo que no es suyo. El peligro de nuestra familia, hermano, de nuestra comunión es el pecado. ¿Por qué? Porque Satanás quiere tomar lo que no es de él. Usted le pertenece al Señor, pero el Satanás lo quiere tomar a usted. El Señor le ha dado a usted una vida de victoria, pero Satanás quiere quitarle esa victoria. ¿Y cómo lo va a hacer? Persiguiéndolo, ¿no? En el tiempo de la iglesia primitiva, los romanos se preguntaban, ¿cómo va a ser posible que capturamos a 10 cristianos, los aventamos al foso de los leones para que los despedacen, y al día siguiente hay 100 más cristianos? ¿Están locos? ¿Qué los impulsa a esto? Se dice que el emperador Nero, cuando quería cenar en su patio, en aquel tiempo no había electricidad, pero él diseñó una fórmula muy peculiar de iluminar su patio. Y agarraba a cristianos, los ataba en postes de madera y los cubría de brea. Y cuando se oscurecía, le traían para que cenara y prendían a los cristianos vivos para que quemaran como antorchas humanas. Mientras él se reía de la forma en que los cristianos gritaban, de los niños lloraban de dolor, porque era el odio que tenía contra los cristianos. Y ese odio era impulsado por Satanás mismo. Pero se dio cuenta de que eso no trabajó, hermano, porque los cristianos se siguieron multiplicando, no tenían miedo a morir. De hecho, un cristiano verdadero no tiene miedo a morir. ¿Qué dice la Biblia? No tengas miedo al enemigo que solamente puede herir tu cuerpo. Teme más bien aquel que puede afectar el alma juntamente con el cuerpo. A Dios. El pecado es bien devastador en la hermandad. El pecado causa heridas dentro de nuestra hermandad. Estando ya en la comunión de nuestra familia dentro del cuerpo de Cristo, no quiere decir que vamos a ser expulsados si pecamos. Porque como dijimos anteriormente, la salvación que nos ha dado Dios es eterna. Pero sí afecta lo que es el funcionamiento de nuestra familia, sí afecta la bendición y los planes que Dios tiene para ti, sí afecta al hermano que está enseguida de ti cuando tú maltratas a este otro hermano. Siendo parte del cuerpo de Cristo, el pecar no es una cuestión de salvación, pero se vuelve una cuestión dice aquí, dentro de la familia de Dios, el pecado de sus miembros viene a afectar nuestra bendición, viene a afectar el poder con que actúa la iglesia, viene a afectar la efectividad de nuestras vidas como embajadores del reino de Dios y ciertamente destruye nuestro testimonio. Trae pesar al corazón de Dios, constriña el Espíritu Santo. ¿Es usted lo que quiere? Y por eso el mensaje se titulaba La familia, el perdón y usted. Usted dirá, bueno, pues yo no tengo que perdonar nada. Yo no le he hecho nada a nadie, ¿verdad? A veces pensamos así. La palabra de Dios es tan tremenda de que a veces nos exige o nos demanda o nos impulsa a pedir perdón cuando nosotros somos los ofendidos, no los ofensores. ¿Por qué? Por la humildad. Porque Jesucristo tuvo que morir en la cruz y Él era perfecto. Por ti, por mí, hermano. Por ti, por mí. ¿Cuántos de ustedes recuerdan la historia?
bueno, déjenme decirles, cuando estaba Jesucristo hablando con los discípulos, ustedes recordarán que Él estaba hablando del perdón. De acuerdo a las leyes que tenían los judíos, yo iba a perdonar a mi hermano Villagómez 3 veces, si me ofendía 3 veces. A la tercera vez, dije, ya, eso que no había béisbol antes, pero a lo mejor de ahí viene la regla. 3, strike, you're out. Y le hablábamos a los fariseos para que lo pusieran en disciplina, ¿verdad? Ya me ofendió 3 veces, tengo testigos, así que denle un castigo. Entonces Pedro dice, Pedro tratando de ser más sobresaliente que los otros, dice, ¿cuántas veces lo debo perdonar, Señor, a mi hermano? ¿7? Como diciendo, los fariseos piden 3, pues la voy a doblar a 6 y una extra para que vean qué bueno soy yo para perdonar. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Digo, no te digo que solamente 7, pero 70 veces 7. Ahora, el Señor no estaba diciendo tiene que ser 490 veces, estaba diciendo sin límite. ¿Y por qué? Porque así es el perdón del Señor. El Señor mismo nos da otra parábola donde dice que había un rey que tenía mucho dinero y prestaba dinero. Y un día dijo, ya estuvo bueno, voy a llamar a toda la gente que me debe, voy a juntar mi dinero. Entre ellos llegó uno que le debía 10,000 talentos. En aquel tiempo un talento era el salario de un año. ¿Ustedes creen que esa persona iba a poder pagar el salario de 10,000 años? ¿Y qué dijo? Échenlo a la cárcel porque no me va a pagar. Pero dijo, hey, ten compasión de mí, rey, mira que tengo esposa, tengo hijos. Y después de suplicar y suplicar, se movió el corazón del rey a misericordia y lo perdona y lo deja ir. Yéndose a la casa se encontró a Iván, y Iván le debía $10. Y dice, Iván, ¿dónde están mis $10? No, ahorita no tengo. Este me dio $10 y no los ha pagado por 2 meses. Échenlo a la cárcel. Y sus otros amigos que vieron eso, que dijeron, hey rey, ¿sabes qué acaba de pasar? Aquel que le perdonaste los 10,000 talentos, acaba de echar a la cárcel a Iván porque Iván le debía $10. ¿Y qué pasó con el rey? ¿Qué fue lo que dijo? Que se llenó de ira, lo habló que viniera de nuevo, le dijo, yo te perdoné a ti algo que jamás pudieras pagar. Y una deuda tan diminuta no se la perdonas a él, quiere decir que tú no entiendes lo que es el perdón. Y si no lo entiendes, no lo puedes recibir. Vamos a la cárcel y ahí te vas a quedar hasta que te mueras. De la misma manera es con la familia de Dios. Si no defendemos la familia, hermano, hay veces deberíamos preguntarnos, entonces entiendo yo lo que es el perdón de Dios. Si no valoro lo que tengo en la comunión con mis hermanos, entiendo lo que costó que mi hermano sea cristiano. Entiendo el pago que Jesucristo dio para que nuestro hermano Palo Alto conociera al Señor y que yo también lo conociera. Si algo que hace el hermano Palo Alto me causa no tener comunión con Él, ¿a qué le estoy dando yo más valor? ¿A Jesucristo crucificado y resucitado? ¿O a que el hermano me hizo el feo y no me saludó? ¿Qué tendrá más valor? Cuando vemos a otros hermanos que tienen discordia entre ellos y dicen, bueno, pues acabo que es entre ellos. No, hermano, no es entre ellos. Si Él le pertenece al Señor y si Él le pertenece al Señor y yo le pertenezco al Señor, esto me afecta a mí también. Y la Biblia nos dice que nosotros por naturaleza de ser hijos de Dios somos pacificadores. ¿Qué quiere decir pacificadores? De restablecer las relaciones entre el pecador y entre Dios y también entre los hermanos que están mal con Dios. Y dice la Biblia, y si haces esto, si alguno de estos que se extravía lo traes de vuelta, dice, la recompensa es grandísima. ¿Por qué? Porque el precio fue pagado por Él. Cualquier pecado en cualquier categoría, todo pecado en todas las categorías de nuestra vida destruye nuestra unidad, impide nuestro ministerio, detiene el poder de Dios, confunde el propósito de nuestro llamado, interrumpe la voluntad de Dios. Y al decir interrumpir la voluntad de Dios, bueno, quiere decir esto, ok, no vas a hacer lo que yo tenía preparado para ti. Mi plan sigue adelante, Él lo va a hacer. ¿A cuántos de ustedes les gusta que les ganen el lonche? A ninguno, ¿verdad? Pero a veces parece que la bendición de Dios sí estamos dispuestos a dejarla ir. Ahora, ¿es fácil estar en la familia de Dios? No todo el tiempo. No es fácil. Hay unas ovejitas que se quieren comer mi zacate todo el tiempo, ¿verdad? Y uno se molesta. O hay unas ovejitas que siempre están, y ya cállate. Se nos va la paciencia en lugar de preguntar, pues, ¿qué te duele, mi hermano? ¿En qué te puedo ayudar? Te estoy viendo que está chille. Interesarse, ¿verdad? Si mi Dios, Jesucristo, que estuvo en los cielos y no escatimó el ser igual a Dios, como algo a que aferrarse, vino a esta tierra y murió por Él. Bueno, pues yo estoy a un lado de Él, pues voy a dar un paso más. ¿En qué te puedo ayudar o qué está pasando?
¿Por qué? Porque yo me pertenezco a Él y Él me pertenece a mí. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos compró a los dos. El apóstol Pablo dice y nos da una gran advertencia en 1 Corintios 11:27 y dice, por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Si yo vengo a tomar el símbolo de nuestra comunión y de esa manera diciendo yo amo a Dios y amo el cuerpo de Dios que son mis hermanos y por eso lo tomo porque pertenezco, pero tengo riñas con mis hermanos, la palabra dice, ¿qué dice la palabra? Deja tu ofrenda ahí, ve y reconcíliate con tu hermano y entonces ven. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos? ¿Cuántos de ustedes han visto riña entre sus hijos? Yo como papá no hay cosa que me afecte más, que me prenda más rápido que ver que mis dos hijos tengan una riña y tengan la intención de hacerse daño el uno al otro. Una vez solamente ha pasado años atrás cuando Bianca estaba más chiquita y Jonathan estaba ya entrando a eso de la middle school y Bianca siendo niña tiene la tendencia natural de querer mandar al hombre, ¿no es cierto? Y a Jonathan le chocaba mucho que ella le estuviera dando instrucciones, ¿verdad? Y un día la vi que sí, le dio un empujón. Y yo nunca había experimentado eso, pero al ver eso sentí que se me prendió la lumbre por adentro inmediatamente. Dije, ¡hey, espérate! Le digo, nunca jamás vas a volver a hacer esto porque te las vas a ver conmigo. Y me puse a pensar, si eso sí me afectó a mí de tal manera, ¿cómo le afectará a Dios el ver que un hermano se ensañe contra otro hermano? ¿Qué dice el apóstol Pablo? ¿Cómo va a ser posible que le hablen las autoridades de los jueces que no conocen de la palabra para que ellos resuelvan sus problemas, siendo que ustedes dos son hijos de la familia de Dios? ¿Cómo va a ser posible eso? ¿Pertenecen entonces verdaderamente a la familia de Dios? ¿Valoras lo que tú tienes y lo que tú eres dentro de Dios por la obra que hizo Dios en ti y por ti? ¿Valoras lo que Dios ha hecho en Él y por Él? ¿Por qué vamos a envolver a otros a que vengan a solucionar los problemas de la familia, verdad? ¿Qué dice el dicho mexicano? La ropa sucia se lava en la casa, ¿verdad? Porque el vecino no tiene que saber qué fue lo que me pasó a mí. De la misma manera, entre la iglesia debemos de amarnos y protegernos de tal manera de que no puede existir, hermano. No puede existir tanto que sea de tal peso de que pueda quebrar esa comunión. Ahora, ¿sabe el Señor que nos vamos a enojar? Sí sabe, ¿verdad? Que dice la palabra, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No nos dice que no te enojes, porque sabe que nos vamos a enojar. Sabe que van a surgir diferencias de opiniones. Sabe que vamos a tener momentos en que vamos a hablar y decir más de la cuenta, como decimos antes, y otra persona se va a ofender. Y dice, sí, enójate, pero que no se ponga el sol sobre tu enojo. Resuelva la situación, habla con tu hermano. ¿Por qué? Porque Él te ama a ti, tú lo amas a Él, que no se te olvide eso. También dice la palabra en otro lugar, si alguna cosa buena, algo digno de honra, algo digno de honor, algo digno de reconocimiento, piensa en eso en lugar de las faltas que tiene el hermano. El pastor Bonhoeffer, yo no recuerdo muy bien si fue en su libro, si fue él el que lo escribió, pero en los campos de concentración que existen en Alemania, alguien encontró en una de los ponía a dormir como si fueran sardinas, antes de llevarlos a las cámaras de gases para ejecutarlos. Y alguien con una piedra escribió en la pared. Ya no me acuerdo exactamente cómo va. Cuando lo leí eso me movió casi las lágrimas, que dijo, aunque yo jamás vea el sol brillar otra vez, aunque jamás pueda respirar el aire limpio y puro, jamás dudaré del poder y de la grandeza de mi Señor y de la gracia que Él me ha dado a ser yo su hijo. Y cuando lo vea en su luz, lo glorificaré. Era una persona que sabía que iba a la ejecución, que iba a morir, que había sido maltratada, pero aún así encontrar el momento de darle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque es que esto que está pasando aquí es pasajero, esto que estoy sufriendo yo es pasajero. Va a doler quizás, sí, cierto, pero las riquezas que tenemos en el cielo, que Dios ha preparado para nosotros, nada se puede comparar con ello. Nada, absolutamente nada. Ahora la pregunta es para nosotros, ¿estamos dispuestos, hermanos, a examinarnos a nosotros mismos? Dice en 1 Corintios 1:28, así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y antes de beber la copa. Y la cosa curiosa es que yo puedo pensar que yo estoy bien, que
que si fuera la boleta de calificaciones espirituales, me voy a ganar un 10. Y en el momento que tomo la prueba, el Señor me dice, tienes este problema aquí, tienes este problema acá y tienes esto aquí. Si me estás preguntando con sinceridad, te voy a decir la verdad, esto y esto. Ven los mensajes que tenemos en Apocalipsis, los mensajes a las 7 iglesias, ¿verdad? El Señor le dice, estás muy bien en este punto, pero aquí me estás fallando. ¿Y por qué nos dice eso, Señor? ¿Quiere que reprobemos? No, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere Él? Que superemos, que entendamos en dónde está el error, que entendamos que en Él tenemos el poder para superar ese error, que tengamos la humildad de decirle, sí es cierto, Señor, estoy fallando en esto. Y la verdad es que no puedo, este hermano me cae, pero si supieras, y si lo sabe, ¿verdad? Porque el Señor sabe todo. Pero Él quiere llevarnos a ese punto de decir, ayúdame, porque con este brother yo no puedo. Pero sí quiero, pero no puedo. En ese momento Dios, hermano, puede hacer lo que se debe hacer. Porque la unidad en la iglesia es muy importante. El tiempo que tenemos nosotros, hermanos, en esta sociedad, en esta nación, de gozar de las libertades, no va a ser para siempre. De hecho, la palabra en la profecía dice que todo cristiano en todo el mundo va a ser perseguido. Todo cristiano. A veces pensamos que estamos, y sí estamos, ¿verdad? Que estamos en una sociedad que nos da cierto nivel de comodidad, de protección siendo cristianos, de libertad religiosa, pero se está acabando, poco a poco se está erosionando. Poco a poco se está acabando. A propósito, ¿sí supieron lo que pasó en Houston, Texas? ¿Sí recuerdan que el año pasado el mayor de la ciudad de Houston, Texas, que es una mujer abiertamente lesbiana y todo lo que le interesa es sobre el lesbianismo, había hecho una ley, quería poner una ley que decía que en toda el área de la ciudad de Houston, si yo como hombre voy al baño y me siento en ese momento que no, a lo mejor soy mujer, puedo entrar al baño de las mujeres. Sí sabían eso, ¿verdad? Siendo Houston, Texas una área donde hay muchos cristianos, muchos pastores se pusieron en junta y empezaron a levantar firmas para poner una propuesta en las elecciones que acaban de pasar de quitar esa ley, de que no se trataba de discriminación, no se trataba de moralidad, se trataba de seguridad de las niñas, de entrar a un baño de niñas y eso, ¿verdad? La mayor de Houston lo que hizo entonces fue que les dijo a todos los pastores, de ahora en adelante, antes de predicar en las iglesias y antes de hablar a las comunidades, me tienen que mandar sus mensajes primero a mí, y yo los voy a checar, y si hay algo que sea en contra de la ley discriminatoria, lo van a tener que quitar. Eso fue una violación del primer derecho, de los derechos the Bill of Rights que tenemos, ¿verdad? Libertad de expresión y libertad de asamblea. Se pusieron junto de ellos, se quitó eso, ¿verdad? Entró un cuerpo de abogados cristianos que trabaja en todo Estados Unidos defendiendo a los cristianos y le dijeron, estás violando la Constitución de Estados Unidos, no puedes hacer eso. Entonces dejó de hacer eso. Pero la semana pasada se votó y dicen que el 70 y tantos % de la población de Houston aprobó la ley que los pastores pusieron en la boleta de decir solamente niños en el baño de los niños y solamente niñas en el baño de las niñas de acuerdo con el sexo con que nacieron. Tuvieron una victoria. Pero una cosa que ellos dijeron, que estaba hablando de esos pastores, dijeron, nosotros pensamos que la persecución de este tipo, tan abierta y tan aborrente de este tipo, iba a empezar no en Texas, pensamos que en California, en San Francisco, pero empezó en Texas, un estado que se considera conservador, ¿verdad? Donde se defienden y se detiene la moralidad que ha sido caracterizada en los Estados Unidos. Eso quiere decir, hermano, que la persecución ya está empezando. Que el ser cristiano ya no va a ser tan fácil, ya no va a ser muchos aquí en Estados Unidos toman el decir soy cristiano como una modalidad, como si es mi estilo de vida. No, el ser cristiano no es parte de mi estilo de vida o parte de mi schedule, no. El ser cristiano es que eres diferente y escogido y santificado para un propósito diferente a lo demás y ese propósito va a ir en contra de lo que el mundo te está diciendo y ya lo estamos viendo aquí en los Estados Unidos. De manera, hermano, que debemos examinarnos. Porque tarde que temprano, la prueba a su lealtad de qué familia pertenece va a llegar a su vida. Tarde que temprano va a tener que usted decidir en honrar a Dios o en someterse al castigo de la ley. Así como le pasó a José, así como pasó a la señora en Arkansas o Kansas, que no quiso dar las licencias para matrimonio homosexual y la metieron a la cárcel. Tarde o temprano le va a pasar a usted. En ese momento, es momento de que ahora decidamos si ser parte de la familia de Dios es lo que me define a mí y es el motivo de mi vida.
Nuestra hermandad, hermanos, se origina en la santa y bendita voluntad de nuestro amante Dios. De manera de que, ¿qué dijo Jesucristo? ¿Se acuerdan? Y eso es algo que nos debe a nosotros que debe resonar en nuestra mente. Jesucristo dijo, en aquel día vendrán a mí muchos diciendo, Señor, Señor, en tu nombre predicamos el Evangelio, en tu nombre alimentamos al hambriento, en tu nombre oramos por los enfermos y los muertos, y resucitaron. Y Jesucristo dice, pero yo les diré, apártense de mí, obradores de maldad, porque no los conozco. ¿Cuál es la seña de alguien que pertenece a la familia de Dios, de acuerdo al libro de Juan? Jesucristo se los dijo. En esto os conoceréis que son mis discípulos. Que se améis los unos a los otros. No en la forma que hablan, no en la forma que visten, no por lo que comen o por lo que comen, pero dice, en esto van a conocer que son mis discípulos, que se aman el uno al otro, con amor verdadero. En su gracia infinita, Dios ha decidido amarnos antes de juzgarnos, porque juzgar es lo que le merecíamos, y condenarnos, y el pago haya dado por nuestros pecados fue Jesús en la cruz. Su resurrección es la base de tu victoria, la base de mi victoria. De manera que los invito en este momento a examinarnos, hermano. Le invito a que piense usted por un momento en su lista de prioridades, en su lista de objetivos para toda su vida, en sus aspiraciones. ¿Cómo se ve la familia de Dios? ¿Qué interés tenemos en luchar por esta unidad? Quizás también tiene que pensar, ¿tengo alguna relación que tengo que sanar con algún hermano mío? Y si se le ha olvidado, como le dije ahorita, pídale al Señor, Señor, recuérdame con quién tengo que hablar. Y en sinceridad el Espíritu Santo le puede contestar de inmediato a quién tiene que ir a ver. Les invito a que inclinemos nuestro rostro y vamos a orar. También quiero decirle a alguien aquí, si tú te encuentras en este lugar y sabes de que jamás has aceptado al Señor Jesucristo como tu Salvador, como tu Señor, si te llama la atención esto de que estamos hablando de pertenecer a la familia de Dios, si tú entiendes de que quieres ser parte de la familia de Dios y sientes en tu corazón ya por tiempo que Dios te está llamando, no es una coincidencia, no es solamente un pensamiento. Dios ama a los que Él busca. Dios dice en su palabra, mis ovejas oyen mi voz y me conocen. Si tú estás siguiendo ese llamado, pero no has hecho la decisión ninguna vez en tu vida de decirle a Dios, aquí estoy, perdóname porque soy pecador, este es un buen momento para hacerlo. Les voy a pedir a todos que inclinen su cabeza y vamos a hacer esta oración. Si tú quieres hacer esta oración, lo puedes hacer ahorita, confiando en que el Señor escucha. Y la Biblia dice que Dios es fiel a su palabra. Si tú te entregas a Dios, Él te recibe. Pero por fuerzas, Dios nunca llama a nadie. Vamos a orar, vamos a Dios en oración. Padre Santo, que estás en los cielos, te doy gracias por el infinito amor que tú has mostrado para mí. Entiendo en esta hora, Dios, de que tú eres perfecto, santo y puro. Entiendo en esta hora, Señor, que yo no puedo vivir esa perfección y esa pureza, que soy pecador, que he cometido errores, que he cometido pecado. En tu palabra dices tú, Señor, que la paga del pecado es la muerte eterna. Y eso es lo que merecemos. Pero en tu palabra también, Señor, encontramos que el regalo de vida, Señor, inmerecido, es tu Hijo Jesús, como pago por mis pecados, pago suficiente. En este momento, Dios, como pecador, reconozco de mi necesidad de ti, de tu perdón. En este momento, sin el considerar de estoy listo, no, pero el considerar de que te necesito, entrego mi vida a ti, pidiendo de que tú me tomes, de que tú me transformes, de que tú me perdones. Recibo por fe en este momento la salvación que es en Jesús como mi Señor, como mi Dios. Recibo a tu Hijo en mi corazón como mi Salvador. Y entrego mi vida a ti, Señor, para que tu voluntad sea hecha en mi vida también, como lo es en el resto de tu familia. Si usted ha hecho esta oración, quiero darle la bienvenida a la familia del Señor y recibirlo en la familia de Dios. Porque no lo llamé yo, pero Dios lo llamó. Y Dios lo ha llamado y usted ha aceptado el llamado, usted es mi hermano, yo es mi hermana y yo soy su hermano. Ahora, para aquellos de nosotros que somos parte ya de la familia y encontramos que tenemos un roce, un enlace con algún hermano
que ha sido debilitado por pecado, en cualquier forma que este pecado se haya manifestado, le invito a usted, hermano, le invito a usted, hermana, a que se examine a sí mismo, a que busque dentro de sí, a que pida al Señor, enséñame, porque yo valoro tu familia. Si usted no la valora, entonces no la conoce. En ese punto debería haber hecho la oración que acabamos de hacer. Pero si usted es parte de la familia de Dios, entonces valora esa relación con cualquier hermano o hermana que esa relación sea afectado. Y por el Espíritu de gracia y de verdad usted va a hacer el esfuerzo y actuar en humildad para restaurar esa relación. Y le invito a que oremos en esta mañana y le pidamos a Dios restauración. Padre Santo que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por tu grande amor, Señor, que se manifiesta de muchas maneras, pero la manera más palpable, la manera principal, la manera, Señor, que ha cambiado la historia de la humanidad, es tu Hijo Jesús, Señor, viniendo al mundo, muriendo por nosotros y resucitando para darnos victoria, Señor, sobre el pecado. Y sabiendo, Señor, que después de esta muerte, Señor, tenemos vida eterna en ti y no un juicio eterno. Padre Santo, valoramos, Señor, esto que tú nos has dado, Señor, y entendemos que el lazo de amor que tenemos entre nuestros hermanos es a precio de tu sangre, Dios. De tal manera, Señor, de que si existe algo entre mí y otro hermano, Señor, alguna relación, Señor, que no he cultivado, alguna relación que mi falta de atención o mis obras directas han afectado y perjudicado, Señor, perdóname en este momento y te pido que me ayudes a tener la humildad, Padre, para alcanzar a mi hermano, para tocar a mi hermano o mi hermana y pedir perdón, Señor, y pedir restablecer esta relación. Nos debemos a ti, Señor, y nos debemos los unos a los otros por tu gracia y por tu amor. Padre, queremos vivir como tu iglesia, como tu familia, Señor, y si somos tu familia, somos una familia poderosa, somos una familia llena de gracia, pero sobre todas las cosas, Señor, hemos de ser una familia llena de amor que actúe en amor. Te pedimos, Señor, que nos des esa capacidad, esa habilidad, Señor, para amarnos los unos a los otros, como nos amamos a nosotros mismos, pero primeramente amarte a ti, Señor, sobre todas las cosas. En el nombre de Jesús te damos gracias por tu verdad, Señor, por tu mensaje y por el hecho de que tú siempre nos llamas a ti, Dios. En lugar de rechazarnos, nos amas y nos perdonas cuando existe arrepentimiento genuino en nuestro corazón. En el nombre de Cristo te damos gracias y a ti sea la honra y la gloria por siempre. Amén.